Buenas tardes. En el siguiente video les mostraré los conocimientos aprendidos a través de la materia epidemiología. Iniciaremos con: es necesario conocer la definición de epidemiología, que sinceramente es una de las ciencias y palabras que más definiciones se le han dado. Estas fueron adaptándose a lo largo del tiempo y de acuerdo a las circunstancias que se experimentaban. Algunas de ellas eran muy claras, cortas y precisas. Eso sí, en cada una de ellas, cada científico y médico trataba de dar la definición a la epidemiología de acuerdo al objetivo. Definición. Dentro de las definiciones tenemos la definición etimológica, que esta viene el estudio de las epidemias, diciendo epi, que significa sobre, demos, pueblo, logos, ciencia. La epidemiología cuenta con una definición técnica, que es el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades en las poblaciones humanas. Hoy en día se acepta la siguiente definición como la más simplificada y completa. Epidemiología es la disciplina que estudia la enfermedad en poblaciones humanas. Y claro, no podía faltar la definición de algunos científicos, como en ellos David Barker, que la definió como el estudio de la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas. McMahon la definió como el estudio de la distribución de la enfermedad y de los determinantes de su prevalencia en el hombre. Mervyn la definió como el estudio de las distribuciones y determinantes de los estados de salud en poblaciones humanas. Claramente, no podía faltar la definición de la OMS, que la define como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Evolución de la epidemiología. A través del tiempo, la epidemiología se fue formando y complementando hasta lo que hoy es en día. En la antigüedad, la epidemiología se remonta a los orígenes de la sociedad, desde la aparición de las enfermedades, donde se llevó a una lucha para eliminarlas. La historia antigua nos habla de Pódocles, quien en su ciudad natal, Argentina, combatió el paludismo secando pantanos y fumigando casas. Demócrito señaló que la materia prima surgió todo lo existente. Hipócrates publicó un volumen llamado Epidemias, donde mencionaba que las enfermedades tenían su propia naturaleza y se originaban por causas externas. Asclepíades planteó que las enfermedades podían detenerse en cualquier fase y desarrollarse en sentido contrario. Epicuro reconoció las leyes que están sometidos los fenómenos de la naturaleza. Lucrecio Caro descubrió las partículas pequeñas en la naturaleza, invisibles a simple vista, dando el nombre de semillas. Fue entonces hasta el siglo XIX donde el clínico londoniense John Snow, en su célebre trabajo sobre el brote epidémico de cólera en Broad Street, Londres, 1854, brindó el más acabado documento científico acerca de la epidemiología de una enfermedad. John Snow se consagró como el padre de la epidemiología, ya que sin saberlo había utilizado el método científico por primera vez en la historia de la medicina para solucionar un problema de salud, enfermedad, el cual es conocido hasta entonces como método epidemiológico. Snow
no aceptó en un inicio las teorías que en ese entonces se proponían, la llamada contagionista y la miasmática. Creía firmemente en la propia, sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida, invisible al ojo humano, la cual debía actuar a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo con deshidratación severa. Esta bacteria se adquiría al tomar el agua contaminada. Como toda disciplina, la epidemiología cuenta con usos, alcances y limitaciones, ya que su enfoque es encontrar la razón de las enfermedades en las poblaciones humanas y, al igual que otra ciencia, se encuentra con ciertos usos, alcances y limitaciones, como lo mencioné al inicio. Usos de la epidemiología. Esta disciplina tiene como usos el establecer el diagnóstico de la situación de salud en la comunidad o región de estudio, cuantifica el efecto de ciertas medidas terapéuticas, estudia la causa de la enfermedad, planifica y evalúa los servicios de salud, identificación de factores específicos o características que ponen en riesgo elevado y posteriormente modifica estos factores, la historia natural y el espectro de la enfermedad, la selección de métodos y control y prevención. Estos usos de la epidemiología responden las preguntas: ¿quién la adquiere?, ¿cuándo ocurre?, y ¿dónde está localizada?, con el objetivo de vigilar las enfermedades. El conocimiento de morbilidad y su ocurrencia es información importante para las autoridades sanitarias, ya que ayuda a racionalizar los recursos para identificar los problemas y programas de salud prioritarios. Alcances de la epidemiología. Dicha práctica está basada en la observación de fenómenos, elaboración de hipótesis, estudio y/o experimentación de estas y la verificación de los resultados. Limitantes de la epidemiología. Dentro de los limitantes de la epidemiología encontramos cambios sociales y epidemiológicos, donde se engloba el envejecimiento de la población, la urbanización, las inequidades en salud, las enfermedades crónicas no transmisibles y las enfermedades emergentes y reemergentes. Dentro de la crisis del paradigma biomédico epidemiológico, englobamos el individualismo epidemiológico, reduccionismo biológico, la subjetividad y la ambigüedad en sus hallazgos de investigación. No cuenta con teoría que integre parámetros biológicos y sociales. En el mundo de la investigación existen varios métodos que nos llevan a un resultado, cada uno diferenciado por su técnica, métodos y ejecución. El método científico es aquel procedimiento sistemático que por medio de la lógica y del racionalismo genera conocimiento de la naturaleza, incluye técnicas de observación, reglas para predicción, experimentación planificada y modos de comunicación. El método epidemiológico es utilizado para conocer las características y desarrollo de las enfermedades, con el fin de dominarlas y transformar favorablemente el estado de salud de la población. El método clínico usa el pensamiento crítico, que consiste en el uso sistemático del racionalismo, formulación, solución de problemas, con el fin de tomar decisiones y conducir resultados predecibles y reductibles. El método científico es característico de la investigación clásica cuantitativa, cuyo enfoque está basado en el paradigma empírico positivista. Los elementos del método científico son los conceptos, que estos son abstracciones o construcciones lógicas, las definiciones, que son los conceptos y definiciones que están relacionados, y de aquí se depende para formular la hipótesis. La hipótesis es la suposición entre hechos y fenómenos. Variables son las características de un hecho que puede cambiar. Los indicadores
hace referencia a componentes o índices del hecho que se estudia. El proceso del método científico lleva etapas donde existe el planteamiento del problema, que trata del descubrimiento del problema, la construcción del modelo teórico formulado entre hechos o fenómenos o características a estudiar, la deducción de consecuencias particulares, que es deducir juicios y racionamientos pertinentes con los elementos del proceso de construcción de modelo teórico, la prueba de la hipótesis y la conclusión de la teoría. Método epidemiológico. Sucesión de etapas que permite realizar una investigación con la característica de una etapa que le sucede a otra. El fracaso de una etapa supone el fracaso del estudio. El método epidemiológico es constituido por fase. La primera es la fase descriptiva, que es la descripción detallada del fenómeno de la salud de enfermedad, la cual es basada en observación y registra de los hechos. Organiza y resume la información en eventos o de casos de una enfermedad de acuerdo con las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. La fase de la epidemiología analítica. Esto refiere a un estudio o investigación de carácter analítico, donde la tarea fundamental es la comprobación de la hipótesis formulada. Método clínico. Es el método que tiene que ver directamente con el paciente. La aplicación del método clínico tiene varios momentos o fases que son: el estudio clínico, donde se obtiene la información acerca del paciente y se formula el problema; la planificación o las alternativas de solución, que una vez identificado el problema del paciente, se revisan las posibles soluciones y se desarrolla un plan de atención individualizada. Se establecen metas a alcanzar mediante el acuerdo y la interacción coordinada entre médicos, pacientes y personal de enfermería. Coordinada entre médicos y pacientes y personal de enfermería, se programan las intervenciones adecuadas a través de la ejecución, donde consiste en actuar siguiendo los planes establecidos con la finalidad de alcanzar las metas previstas. La evaluación. Aquí es donde se examina el logro de las intervenciones médicas para alcanzar las metas propuestas. Cabe mencionar que el método científico es necesario para otro tipo de métodos. Y es importante tener claro que el método clínico se especializa solamente en el individuo, mientras que el método epidemiológico se especializa en poblaciones, comunidades. Por decirlo de una manera, el método clínico es a uno y el método epidemiológico es a muchos. En la epidemiología encontramos las mediciones y variables epidemiológicas, que son los factores que determinan el nivel de medición y tipo de medida a utilizar en los estudios epidemiológicos. Dentro de la medición encontramos la clasificación de cualitativas, que son la escala nominal, que consiste en clasificar las observaciones en categorías diferentes con base en la presencia o ausencia de cierta cualidad. Por ejemplo, el género, si es mujer o si es hombre. La escala ordinal se clasifica y ordena por categorías según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica, y esta es posicionada de manera jerárquica. Dentro de las cuantitativas encontramos la escala de intervalo, que esta clasifica objetos de acuerdo a su magnitud, por ejemplo, la temperatura y el sobrepeso de una persona. La escala de razón se usa para medir en la mayoría de los fenómenos físicos y naturales: peso, longitud, aceleración y velocidad. Las proporciones son otras medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Las proporciones se expresan en porcentaje y expresan la relación que hay entre el número de veces que pasa un evento y el número de ocasiones en las que se puede presentar. La razón son las magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos. Las tasas
expresan el comportamiento de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, que mide la frecuencia de muertes en una población y tiempo definido. La prevalencia indica la frecuencia de un evento, mientras que la incidencia mide la ocurrencia en la que sucede una enfermedad dentro de una población en específico en un lapso de tiempo también específico. Las variables epidemiológicas se refiere a la persona, donde hace referencia a los rasgos, cualidades y propiedades mismas de la persona, como por ejemplo religión, educación, clase social, ocupación, cultura, etc. Tiempo, frecuencia con la que ocurre un evento de acuerdo en función del tiempo. El lugar, que es el área comprometida, por ejemplo, el clima, la flora, fauna, etc. Casualidad y factor de riesgo. En la epidemiología existen métodos para determinar los riesgos que se dan en una población a través de la causalidad y factores de riesgo. La causalidad es el estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de un efecto. Los criterios de causalidad son debido a la intensidad, que nos indica la fuerza de la asociación. Consistencia es la misma asociación que se observa repetidamente en distintas circunstancias. El criterio de especificidad, que es la asociación específica de causa con el efecto y viceversa. El gradiente biológico, que es la relación dosis-respuesta. La verosimilitud, es decir, la causa que suponemos debe ser biológicamente verosímil. La coherencia, que es la interpretación de no debe ser contradictorio. El experimento, que se refiere a la evidencia experimental de los efectos. El criterio de analogía, se espera que la exposición a factores similares produzcan efectos parecidos. Secuencia temporal, hace referencia a la presencia de la causa que debe de anteceder a la aparición del efecto. Las medidas de efecto, encontramos medidas de asociación, que son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una enfermedad se asocia con un factor. Aquí hay dos tipos: la medida de diferencia, que está expresada la diferencia de la frecuencia entre poblaciones, y la medida de razón, que ésta representa cuántas veces más ocurrió el evento con el grupo expuesto al factor comparado con el grupo no expuesto. Medida de impacto potencial, que es para estimar la cierta exposición en la población en estudio o en la población blanco. El riesgo atribuible, este se establece el grado que influencia que tiene la exposición en la presencia de enfermedad entre las expuestas, y el riesgo relativo, que este compara la frecuencia con la que ocurre el daño entre las personas que tienen la enfermedad y el factor de riesgo y los individuos que no lo tienen. Como futuros enfermeros, tenemos que entender la palabra caso y comprender la clasificación internacional de enfermedades, que en sus siglas es CIE, y a la vez como estos conceptos que se relacionan dentro de la epidemiología. Por tal motivo, los vamos a definir. Definición de caso. Es la descripción ordenada tanto de los acontecimientos que ocurren a un paciente en el curso de una enfermedad, como de los datos complementarios proporcionados por los procedimientos diagnósticos, el curso del razonamiento clínico, la conclusión diagnóstica, el tratamiento empleado y la evolución del enfermo. La clasificación internacional de enfermedades, con sus siglas CIE, se da o se define como el sistema de categorías a las cuales se le asigna entidades morbosas de acuerdo a criterios establecidos. Su propósito es permitir el registro sistemático
el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas en diferentes épocas, por lo que este es un lenguaje mundial con el que se brindará información entendible en cualquier lugar. Su utilidad que brinda es la clasificación de convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. Esta clasificación diagnóstica en la práctica se ha convertido en un estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud. La nomenclatura utilizada en la CIA está acompañada con la primera posición por una letra, siguiéndole en la siguiente posición números, y están agrupados en la siguiente manera: enfermedades epidemiológicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas ordenadas por sitios, enfermedades del desarrollo y traumatismos. Ya casi terminamos, estamos por llegar a la recta final. Diagnósticos. El diagnóstico en medicina es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome de salud y enfermedad. En la práctica médica, el diagnóstico es un juicio sobre el estado psicofísico de una persona. Este se establece a partir de síntomas, signos y hallazgos de exploraciones complementarias. ¿Qué enfermedad padece cada persona? El diagnóstico clínico es el que se enmarca dentro de la evaluación psicológica y supone el reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la respuesta de una demanda para determinar el estado. El diagnóstico clínico toma en cuenta los dos aspectos de la lógica, análisis y síntesis, y utiliza diversas herramientas. Nuestras herramientas diagnósticas son los síntomas, que hace referencia a las experiencias negativas físicas que refiere el paciente, recogidas por el médico en la anamnesis durante la entrevista. Los signos son los hallazgos que detecta el médico observando al paciente, escrito con un lenguaje clínico. La exploración física son las maniobras que realiza el médico sobre el paciente, realizando inspección, palpación, percusión y auscultación. Es importante tener clara la diferencia que hay entre síntoma y signo. Los síntomas son subjetivos y percibidos solo por el paciente y expresados con el médico. Los signos son las manifestaciones clínicamente fiables y observadas en la exploración médica. Pero, ¿el diagnóstico clínico en área de epidemiología qué es? Este es un proceso sistematizado que se utiliza en la comunidad y establece causa y medidas de control para la prevención primaria y secundaria. El diagnóstico clínico en el área de enfermería, ¿qué es? Es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad frente a procesos vitales y o problemas de salud reales o potenciales. Este proporciona la base para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr a los objetivos de los pacientes. Hemos llegado a la recta final. Por último, tenemos la vigilancia epidemiológica, que está explícita en la norma oficial mexicana NOM 017. La vigilancia epidemiológica es importante porque permite conocer las situaciones de los problemas de salud, provee los datos necesarios sobre diferentes factores complejos que intervienen en la ocurrencia de distintos problemas de salud, facilitan la formulación de orientaciones sobre bases objetivas con el fin de prevenir y controlar los problemas de salud, permiten prevenir y actuar con más presión y efectividad
en las acciones frente a brotes epidémicos y episóticos y facilitan la toma de decisiones de los niveles de las instituciones de salud y gobierno. La vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades que permite reunir la información para conocer la conducta o historia de la enfermedad, detectar o prever cualquier cambio para recomendar las medidas indicadas, cuyo objetivo es mantener actualizado el conocimiento de la conducta de las enfermedades del área bajo vigilancia, establecer susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia, formular las medidas de control y evaluar las medidas de control planteadas. Su utilidad es para obtener información actualizada y oportuna para ofrecer orientación técnica a quienes tienen responsabilidad de decidir acciones de prevención y control. Las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica son las enfermedades transmitibles, las enfermedades no transmitibles, las enfermedades infecciosas emergentes y las enfermedades infecciosas reemergentes. El estudio de brote es aquella investigación sistemática de los determinantes epidemiológicos en el que ocurre, mientras que el estudio de caso es el individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad de interés epidemiológico, donde es importante considerar el estudio epidemiológico de caso a través de una investigación sistemática de las características de un caso y del contexto epidemiológico en el que ocurre. Los métodos de notificación se dan a través de el responsable titular de las unidades de vigilancia epidemiológicas, a través de mails, vía telefónica o fax, y se clasifica en inmediata, donde no debe de pasar de un lapso de 24 horas. La otra clasificación es diaria y o semanal. Por fin hemos terminado. Mi nombre es Ana Gabriela Lozano Hernández. Mi asesor es Javier Muñoz Bernal. Soy estudiante de la licenciatura en Enfermería modalidad distancia en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias.